Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias. Hola Cinti, qué gusto saludarte. Buenos días, Adriancito, Andrei, Fernanda, Cari, todos. Solecito, muy buenos días. Gracias nuevamente por conectar, por acompañarme en estas sesiones. Buenos días, Luis. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto. Gracias chicos, vamos a trabajar el día de hoy este tema que creo que a todos nos genera mucha ansiedad, mucha incertidumbre. Buenos días, Adrián. Mucha ansiedad a los profesionales que están en búsqueda de alternativas profesionales. Esto es uno de los temas que más ansiedad nos causa, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca de las razones y cuál es el tiempo promedio en las organizaciones y por qué se generan estos tiempos. Buenos días, Adriancito. Por favor, acuérdense, para quienes es la primera vez que se conectan, bienvenidos. Acuérdense que estas sesiones son hechas, programadas para ustedes. Ojalá también sea una sesión de aprendizaje. El tema de hoy, ¿cuánto dura el proceso de selección? ¿Ok? Esta soy yo, ya me conocen. Búsquenme en las redes sociales para que tengan mayor información de mi persona. Si alguien quiere tener más información de mí, ¿ok? Acuérdense que tenemos estos tres grandes pilares de la empleabilidad que utilizamos en nuestros procesos de empleabilidad, que tiene que ver con dominio de competencias, tiene que ver con emociones, creencias, tiene que ver con comunicación verbal y no verbal. Si pienso en el tema del día de hoy, que es el tiempo que se tarda un proceso de reclutamiento, ¿qué pilar vamos a impactar hoy? Los escucho. Socorro. Nervio. ¿Perdón? Emociones fuertes. Sí, ¿no? Creo que tiene que ver 1000% con emociones y creencias. Si yo les hiciera esta pregunta, oigan, ¿cuál a su juicio sería un tiempo, a su juicio, cuál sería un tiempo promedio apropiado para que se tarde un proceso de selección? ¿Cuál sería? ¿Un mes y medio? Mes y medio, dice Alan. Alan, ¿eso es mucho, eso es poco? Pues un promedio, ¿no? Es un promedio. Sí. ¿Y cómo te hace sentir esto? Mes y medio en espera. Por Dios. ¿Cómo nos hace sentir? Yo creo que esa emoción, esa creencia está relacionada con tu necesidad, porque a lo mejor mes y medio, si tienes una situación que te lo soporte, dirás, pues es poco, ¿no? Y si es en la que quiero, pues es muy poco, yo me espero más. Pero si tienes una necesidad, pues yo te diría, hoy es poco tiempo, hoy me tendrían que definir si ya tengo una situación que me lleve a una extrema necesidad. Sí, creo que es hablar del tiempo es un poquito subjetivo. Yo lo he mencionado en muchas otras ocasiones y vamos a ver por qué. Yo no sé si sea mucho o poco el tiempo que las organizaciones se toman en cerrar sus procesos. Lo que sí sé es que siempre hay un motivo detrás de este tiempo, ¿vale? Las organizaciones tienen los tiempos específicos por circunstancias específicas. Por ejemplo, tengo ahorita una persona que está en un proceso con una empresa importante para él y me decía, Leti, es que lo que me dicen, hoy tiene justo, le decíamos, la mejor de el éxito, no suerte, éxito en su proceso y me decía, Leti, me acaban de decir que en caso de seguir avanzando, la contratación se va a dar hasta el 15 de abril. Pues estamos cerrando febrero y esto va a ser hasta el 15 de abril. O sea, es un proceso que la empresa definió que va a ser con una duración determinada, por la razón que sea. La realidad es que esto nos genera mucha ansiedad. Esa es la realidad. Entonces, el tema de hoy me parece que impacta significativamente en emociones y creencias. Por supuesto, a nosotros, entre más rápido nos den una respuesta, pues sería mucho mejor, pero esto ocurre muy pocas veces y lo vamos a ver y vamos a platicar un poquito de el por qué. ¿Por qué se tardan a veces las organizaciones, no? Nos dice Cintia, en mi experiencia han sido hasta cuatro meses, depende de la organización y la vigencia, la urgencia de cubrir la vacante. Completamente de acuerdo, Luis Antonio. Considero que a veces esos tiempos no tienen que ver con el candidato. En algunas organizaciones son desorganizadas.
Otras es de presupuesto versus vacante, completamente, Cinti. Tomadores de decisiones dentro de las compañías, completamente de acuerdo. Sí, algunas organizaciones, yo no les voy a llamar desorganizadas, Cinti, si me permites. Lo que yo voy a decir es que va a depender de sus procesos y procedimientos. Habrá organizaciones que los tengan muy bien establecidos y que tampoco es garantía de nada, ¿no? Y habrá organizaciones que no lo tienen y tampoco es garantía de nada. Entonces, cada organización tiene sus propios tiempos y depende de muchos factores, ¿ok? La realidad es que el tiempo es el peor enemigo cuando estamos buscando empleo. O sea, todos nosotros tenemos una necesidad, todos nosotros quisiéramos que los procesos avanzaran lo más rápido posible y que yo pudiera tener este feedback o por lo menos decir que esta vacante ya se cerró lo antes posible. Creo que uno de los elementos que yo he podido observar y entender qué ocurre cuando estamos en transición laboral es que el tiempo nos apremia, porque el tiempo es dinero al finalmente, ¿no? Y sobre todo si estoy recibiendo mi estado de cuenta y veo y cómo baja cómo sube el egreso y cómo se detiene el ingreso, por supuesto el tiempo, y muchos me dicen, Leti, tengo para aguantar 2 meses. Después de 2 meses estoy en crisis financiera significativamente, ¿no? Entonces, va a depender mucho de cada circunstancia, pero me parece que el tiempo es el enemigo, no solo de los profesionales, a veces también es el enemigo de las organizaciones. Adriancito nos dice, hablo desde mi experiencia en el país, algunos han tardado hasta 6 meses, especialmente en empresas grandes. En el extranjero hubo veces que una semana con todo y pruebas de rendimiento. Claro, sí, Adrián, depende de múltiples factores. Yo te puedo decir que creo que tiene más que ver con cultura organizacional y procedimientos muy bien establecidos, etcétera, etcétera. Eh, en mi experiencia en el extranjero, los procedimientos marcan el tiempo. Pero hay otros factores que también lo van a marcar y por eso es que las organizaciones están invirtiendo mucho en sus procesos de reclutamiento, porque también a ellas, cuando dije hace rato, Adrián, que también el tiempo apremia para las organizaciones, es verdad, también a las organizaciones les urge cubrir, porque una posición abierta tiene un costo. Y la gente de costos lo puede calcular cuánto se deja de producir cuando, cuando alguna posición no se cubre. También eso impacta a las organizaciones. Si aquí hay gente de finanzas, por favor, corríjanme si digo algo que no sea correcto, ¿ok? Entonces, el tiempo es nuestro peor enemigo para ambas partes. Desafortunadamente, si me pongo en el papel de reclutador, de headhunter, en medio de este tiempo y en medio del proceso está el reclutador. El headhunter somos el punto en medio entre la organización o el cliente, si soy un reclutador interno, y el candidato. A ambos les interesa el tiempo, al reclutador también, pero no todo está en las manos del reclutador. El tiempo no siempre depende del reclutador, depende más de la organización y de eso quiero que hablemos el día de hoy y que ustedes entiendan por qué algunas veces el tiempo se nos va de las manos, ¿ok? Bueno, hablar de tiempos, yo lo mencionaba el día de ayer, hablar de tiempos de los procesos de reclutamiento no es como una receta de cocina. Si yo quiero hacer un pastel, muy probablemente pueda tener una receta en donde yo pueda tener o pueda comprar de manera previa todos los ingredientes, ¿no? Y lo que tengo que hacer es seguir un orden en la receta probablemente y voy a tener un tiempo determinado que yo le voy a poner al horno para que mi pastel se haga bonito, esponjoso, etcétera, etcétera. En términos de recursos humanos y en términos de reclutamiento es todo menos eso, porque son diversos factores los que intervienen. Reclutamiento puede tener procesos muy bien establecidos y créanme, donde yo trabajaba, teníamos un proceso hermosísimo, además de verdad, muy lindo el proceso de reclutamiento y teníamos tiempos establecidos. Y la cantidad de veces que este procedimiento se cumplía a cabalidad, o sea, tal cual decía, pues eran muy pocos porque dependíamos de diferentes factores que se salen a veces de las manos de la gente de recursos humanos, que no puedo controlar. Entonces,
hablar del tiempo y decir una empresa debería de tardarse tanto o una empresa se tarda tanto, varía de muchos factores. Habrá procesos muy cortos y hay organizaciones que son súper rápidos. Yo tengo un cliente en este momento que una vez que yo le pongo a los candidatos en la mesa, se tarda 1 o 2 días en programar entrevistas y órale, en una semana mueve a todos para que comiencen a entrevistar, ¿no? Y la última contratación que tuve con ellos, que fue la semana pasada, yo creo que que yo le puse al candidato a la contratación fue máximo 2 semanas, más 2 semanas que yo me pude haber tardado en mandarle candidatos. Creo que fue un tiempo interesante, ¿ok? Va a depender mucho de la complejidad y ahorita lo vamos a revisar. Pero lo que quiero que ustedes se den cuenta es que cada vacante que ustedes se postulan, cada empresa que ustedes tocan, tiene tiempos diferentes y que no es muy difícil hacerlo como relojito. Habrá, como bien dice Adrián, empresas muy prácticas, muy simples en proceso a lo mejor, ¿no? O que piden ayuda a agencias como la mía, a despachos, para generar una mayor rapidez en sus procesos. Y entonces eso hace que los tiempos se disminuyan. La realidad es que las organizaciones también es un tema que les preocupa mucho, porque ha habido como una tendencia a la reducción del tiempo, pero a costa de que yo hablaba con una directora de recursos humanos hace unos días y ella me decía, Leti, creo que mi indicador para el área de reclutamiento tiene que cambiar. Eso es importante mencionarlo, porque me decía, estamos sacrificando tiempo por calidad. Claro, porque al reclutador tú le dices, tienes tantas semanas para cubrir una posición. Y entonces, ¿qué va a hacer el reclutador? Pues como loco. Entonces sustituye calidad por tiempo, porque él tiene un KPI. Y ese es un grave error de las organizaciones, sacrificar la calidad del proceso por cumplimiento en un tiempo. Entonces, ¿dónde está el punto medio? Ese es el tema importante. Pero entonces, el proceso de reclutamiento no es una receta de cocina. ¿De qué dependen estos tiempos? Sin lugar a duda va a depender de la complejidad de la posición. Ese es el primer elemento que tenemos que tomar en cuenta. En mi experiencia, en algunas ocasiones, aunque últimamente ha sido diferente, chicos. Antes, entre más alta era la posición en nivel organizacional, incluso como headhunters, podemos solicitar a los clientes hasta 6 semanas de búsqueda. Y eso era mucho tiempo, mes y medio prácticamente, en que yo tengo para generar este scouting, esta búsqueda del talento, porque se supone que los directores y la alta dirección pues no está tan disponible, etcétera, etcétera. Y en los últimos años mi experiencia en ese sentido ha cambiado. En mi experiencia he podido cubrir y tener candidatos mucho más rápido de niveles muy altos que de operaciones, de posiciones más operativas. Esto en mi experiencia ya cambió. Me tardo más en operaciones perdón, en posiciones muy operativas. La gente tarda, incluso, hablo de mi experiencia, ¿no? Tarda más en responder que los directores y los gerentes. Mi posición de vicepresidencia, que ya está avanzando, ¿no? Les puedo decir que yo tuve candidatos en 3 semanas. 3 semanas me bastó para tener cuatro candidatos muy viables para una posición de vicepresidencia en empresas internacionales, ¿no? En cambio, puedo tener un comprador junior que me está costando trabajo. Eso es extraño. Algo está pasando en el mercado laboral, pero los tiempos se están invirtiendo. Entonces, va a depender los tiempos del nivel organizacional, sin duda, de la complejidad del mercado y del negocio, sin duda, la industria. Hay estadísticas que señalan, por ejemplo, que la industria de la construcción son de las industrias en donde hay mayor tiempo para cubrir las posiciones. También va a depender significativamente de la especialización de las posiciones. Tengo un cliente que me dice que se está tardando mucho porque está trayendo gente de Colombia, de Perú y de Chile.
donde hay gente muy especializada. Entonces, está trayendo gente de estos países porque en México no encuentra gente con esas especialidades y la poca gente que hay está trabajando y no es gente a la que se le invierte mucho y no están disponibles. Entonces, creo que va a depender de diversas circunstancias. Entonces, de la complejidad del negocio va a depender del nivel organizacional, de la industria, del mercado laboral, ya lo dije, del puesto y de algunos requisitos de especialización. Hay vacantes con un nivel de especialización tremendo y esas posiciones nos tardamos más de la cuenta. Sí hay posiciones en donde la población es muy escasa. Tendrá que ver con la generación porque responden rápido, pero las más junior de otra generación no contestan. Híjole, Sol, yo creo que sí. Yo creo que sí, es muy curioso. Hablo desde mi experiencia, pero yo veo algunos, no todos, hay gente súper joven, Sol, que es súper pila, ¿eh? Uf, bárbaros. Pero incluso gente que pone en su Open to Work y todas estas cosas, no te responden, no te aceptan, están ausentes. Y tienen su Open to Work, por eso yo siempre he dicho, hay gente que busca trabajo rogándole a Diosito no encontrar. De verdad que sí. Pero sí he visto que en posiciones muy operativas hay en este momento, para mí, entre más operativa sea la posición, más grado de complejidad pareciera ser que hay hoy. Y he tenido gerencias, y he tenido direcciones y esta vicepresidencia, y la verdad es que es muy, muy rápido. Puede ser también que sea el mercado laboral, que hay también oferta y demanda. Oferta y demanda también es importante mencionarla, ¿no? Pueden ser diferentes factores. Por eso yo les digo, Sol, que no es una receta, no es así como, si el pastel no se esponjó es porque a lo mejor le faltó tal cosa. Si el pastel no sé qué, es porque a lo mejor le pusiste más temperatura o lo dejaste más tiempo. No es así. Ese es el gran, gran reto que enfrentamos quienes nos dedicamos a este hermoso arte. Entonces, va a depender de múltiples factores, ¿ok? No podemos olvidar que todo lo que se hace en una vacante o detrás de una vacante, pues es un proceso. Y los procesos justo llevan etapas y que cada empresa tiene sus procesos. Se esperaría que todas las organizaciones que hicieran reclutamiento tuvieran un proceso como quiera que sea, largo, corto, estructurado, no estructurado, no importa, pero deberían todas las organizaciones de tener un proceso. La realidad es que no todas la tienen, ¿ok? Los pasos que se dan como parte de un proceso varían entonces significativamente dependiendo de la empresa y dependiendo de los niveles. No es lo mismo. Ahí sí es importante recalcarlo. El procedimiento o los pasos no son los mismos cuando la posición es una posición de gerencia o de alta dirección a una posición operativa. Los pasos pueden cambiar y el orden de los mismos también. Entonces, no está nada escrito, depende de múltiples factores, ¿ok? Entre más alto sea la posición, creo que incluso los procesos pudiesen disminuirse o incluso pudiesen incrementarse. Y ahorita les voy a dar algunos ejemplos, ¿ok? Las publicaciones, si pienso en el proceso de una vacante, comienza todo desde que hay una vacante, el perfil del puesto, ta. Todo eso que no necesariamente reclutamiento, muy a pesar de lo que ustedes piensan, no determina. El perfil no lo determina reclutamiento. Es muy importante mencionarlo. Aquí hay 3 elementos, Sol, por favor no me dejes mentir. Va a depender de cada organización. Tú eres experta en esto. Pero hay 3 elementos que intervienen ahí. El líder, que es quien determina lo que busca. Reclutamiento, que puede ser que le ayude, depende de cada organización. Yo he visto organizaciones donde la determinación del puesto lo hace el equipo de sueldos y compensaciones porque está ligado 100% al sueldo, ¿cierto, Sol? Tú que eres la máster en compensaciones. ¿Sí? Correcto.
Leti, tanto por un lado para el presupuesto, para ver si la vacante está autorizada, en qué nivel y finalmente cómo se asigna el sueldo e incluso algunas prestaciones. Es correcto. Y de ahí contesto una pregunta que hoy en el curso me hicieron. ¿El salario se puede negociar? Depende de la organización y de sus políticas. Depende. Pero eso es otro tema. Porque hay organizaciones donde ya lo tienen muy establecido y no van a hacer negociación. Punto. Es más, te retiran la oferta si quieres negociar. Y me parece que eso es lo correcto. ¿Ok? Entonces, ya que se tiene todo este perfil del puesto, todo este espacio que da el reclutador entre que publicó la vacante y que la gente comienza a enviar, a postular y que el reclutador busca y comienza a hacer sus contactos, dependerá de las fuentes de reclutamiento. Cada nivel organizacional tiene fuentes específicas, no se utilizan las mismas para todo, ¿no? Estos son tiempos completamente diferentes. Cada vacante tiene un medio de reclutamiento y el reclutador es el que se va moviendo dependiendo de estos medios. Todo este tiempo que se tarda en la preselección, en la primera llamada, hola, oye, mira, que son entrevistas de sondeo o entrevistas iniciales, la entrevista ya de competencias o la entrevista técnica. Fíjense cuántas, dependiendo del nivel organizacional, cuántas entrevistas o cuántas fases de entrevista podemos hacer. Depende de muchos factores. Yo he tenido posiciones en donde se hace la entrevista inicial, se hace la entrevista filtro o la entrevista por competencias, después viene la entrevista técnica con clientes, depende del nivel, con clientes, después viene el director y luego viene el director general y luego mándalo a Miami, mándalo a Brasil, he mandado gente a Dinamarca a hacer una entrevista de trabajo, por ejemplo, y ahí ya es otra cosa, ¿no? O el vicepresidente viene y lo quiere entrevistar y aunque sea por teléfono. Entonces, va a depender de la organización 100% la cantidad de entrevistas que una persona pueda tener. Y luego vienen las evaluaciones y que también aquí las evaluaciones dependen de múltiples factores. Del nivel organizacional, no le voy a hacer la misma evaluación a un vicepresidente que a una persona, a lo mejor un contribuidor individual o un gerente. También por posiciones se determina qué tipo de evaluación, si es que hay, se va a ejecutar. Después vienen algunos procesos, algunas organizaciones lo hacen, de investigación, de validar documentos que no sean apócrifos, de referencias, etcétera, etcétera. La propuesta, la definición de todo, de quién es el candidato viable, que también lo aclaro, quien decide a quién se contrata nunca es reclutamiento, siempre esa decisión está en manos del líder y por último la contratación y el ingreso. ¿Cuánto tiempo tarde desde este primer punto hasta este otro? No sé, no lo sé. Insisto, por muy bien que esté la organización, puede haber factores, variables externas que lo modifican todo. Fernando me pregunta, Leti, por ejemplo, en mi caso, tengo presencia digital positiva, participación en foros, paneles. Me pregunto si cuando Recursos Humanos me busca será positivo o intimidante. No lo sé, Fer. Lo que sí te puedo decir es que hay no solo reclutadores, hay líderes que te van a buscar en las redes sociales y van a ver tus movimientos en las redes sociales. Por eso yo siempre les digo que, y aquí hay un experto en branding, Adrián Ríos, que tengan mucho cuidado cómo mueven sus redes sociales, ¿cierto, Adrián? Porque todo lo que es lo que tú te muevas en foros, en todo lo que tú hagas, habrá gente que sí te indague en redes sociales. Yo he visto directores generales que se meten a buscar a la gente y que cuando algo no les gusta, ¡pum!, ahí te detienen y podrá ser muy bueno. Entonces, hay que tener mucho cuidado. A mí me parece que hacer un branding tuyo es algo muy positivo. El que te vean activo, el que te vean dentro del mercado, a mí me parece que eso es algo muy positivo. No sé, Adrián, si tengas algo que compartirle. Sí, Leti, totalmente. Antes de contactarte, hacer el primer contacto, generalmente o casi siempre revisan tu perfil antes de, siempre, siempre, siempre. Sí, incluso hay quienes se meten a tus redes personales. Yo personalmente, por eso les digo, si tienes Facebook, ojalá lo tengas privado.
Si tienes Instagram, tenlo privado. Si te gusta la parranda y te gusta bla, 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 ese es tu problema. Yo como reclutador, yo le timoyo, a mí eso, tu vida personal, no me importa. Yo vengo de una cultura donde eso se respeta y yo voy muy alineada a esa cultura. Pero he tenido clientes, ahorita me lo hicieron recordar, tuve una cliente que acabo de soltar justo a esa empresa que se metía al Facebook y te comenzaba a seguir, te comenzaba y cualquier cosita que no le gustaba, incluso de candidatos y de empleados de esta organización, ya no los quería. Yo esas partes no las entiendo, ¿verdad? Porque tu vida personal es, para mí es tu vida personal, pero la realidad es que para muchas personas es así. Entonces yo te diría, pues cuida nada más donde, donde estamos, ¿no? Cuando aplico a posiciones fuera de mi localidad y me requiere viajar, ¿cómo me percibiría una empresa que te quiere entrevistar en persona y sabe que vives en otro lugar? Yo siempre he creído, Fernando, si me lo permites, por lo menos yo así lo he manejado, que si la empresa te quiere, si sabe que tú estás en un lugar determinado y te quiere entrevistar, yo no tengo tema, creo que es muy bueno, si tú tienes la disponibilidad, generalmente ese viaje lo debería de pagar la empresa. Pero si te dice, págalo tú de tu bolsa, ojo, Fernando, ya te está dando indicadores. Analiza. Ese sería mi comentario. Sol, ¿levantaste la mano? Sí, pero mi pregunta respecto a lo que dices del branding personal, ¿qué es lo que pasa si realmente no llegas a tener ni Facebook, ni Twitter, ni nada de eso? Incluso estaba leyendo por ahí un artículo que decía que las nuevas generaciones ahí es donde ya están buscando trabajo, no tanto en LinkedIn. Correcto, yo los miércoles, y lo he mencionado en mis cursos, yo los miércoles doy clases o doy cursos de reclutamiento por gente de recursos humanos. Y ayer justo hablábamos de esto también, ¿no? de, de, de el uso de las redes sociales en la búsqueda de empleo y yo los retaba un poquito y les decía justo, ¿no? O sea, yo veo gente que se está postulando a través de TikTok, por ejemplo, ¿no? Hay como muchas falsas creencias de las redes sociales. Entonces, sí, las empresas están comenzando a utilizar este tipo de redes para, bueno, Facebook y todas estas, desde hace mucho tiempo se han utilizado para reclutar. Depende mucho de la posición, insisto. Acuérdate, Sol, cada posición tiene su medio de reclutamiento, eso es un hecho. Hay ciertas posiciones en donde las organizaciones lo saben y no salen al mercado. Generalmente se lo dan a un headhunter porque lo que hacemos nosotros es justo es hacer hunting de las posiciones y el mercado. Por ejemplo, les quiero decir, esta posición que yo acabo de cubrir o que estoy cubriendo del vicepresidente de compliance, ¿no? Lo que yo hice es identificar, hablé con mi cliente, ¿de dónde quieres a esta gente? ¿Cuál es tu mercado? ¿Qué quieres? ¿De dónde la quieres? ¿Dónde está la gente que tenga niveles de compliance no negociables, que sean muy rígidos en esa parte, porque cada industria es diferente? Hay ciertas industrias donde son muy rígidos en esta parte de cumplimiento. A ver, la industria farmacéutica es bárbara en esa parte de compliance y la industria financiera, por ejemplo, y definimos que íbamos a centrarnos en estas dos industrias, financiera y farma, por las condiciones del negocio. Y ahí me centré. Entonces me fui de manera directa a candidatos que estuvieran dentro de esos sectores. ¿Me explico? Eso hace que el proceso sea completamente diferente y no lo busco en ninguna red social. Mucho menos estoy pensando en que en Facebook voy a encontrar este tipo de profesionales. No lo voy a encontrar ahí. Es más, a lo mejor ni siquiera en la red, me voy a ir de manera directa a buscar el talento. Eso es lo que hacemos los headhunters. Pero creo que va a depender mucho de la organización, pero sí te puedo decir que empresas internacionales he visto sus publicaciones de vacantes en TikTok. Y entonces sí creo que como candidatos nos tenemos que abrir a otros medios. Sí, por supuesto que sí, Sol. ¿Ok?
Y la pregunta de por qué no tienes Facebook o otras redes, bueno, pues yo entiendo que habrá gente que no le gusten las redes sociales. Lo que sí sé es que si tú no estás en ciertas redes, no existes. Creo que hay que movernos con el cambio, ¿no? Y habrá quienes no les gusten las redes sociales y yo lo respeto mucho, ¿no? Yo personalmente nunca me voy a meter a tu Facebook, ni lo voy a intentar, pero hay quienes sí lo hacen. Dice, así es, Leti, por eso es importante estar activos, por supuesto, Adrián, sobre todo en esta red. Es súper importante estar activos. Es ahí donde yo digo, la red no existe para ti, tú no existes para la red. Así de fácil. Para que los RH vean que eres un profesional que no está. Y sabes qué, Adrián, yo creo que lo vemos en los procesos de empleabilidad. Estar en esta red te ayuda a ser encontrado y a encontrar. Te guste o no, es así. Me gustaría mucho que hablaras sobre el proceso de referencia, check. Ok. Fer, esto es súper interesante, que es parte un poquito de esta investigación que las organizaciones están haciendo, que es todo un proceso, malas experiencias por desconocer este tema. Con mucho gusto, Fer, lo ponemos para el mes que entra. Podemos hacer una sesión de esto. Hay organizaciones y cada día más organizaciones giran en torno a este tema de hacer el check, ¿no? Revisar muy bien a las personas antes de la contratación. Hay muchas razones por las cuales lo hacen. Es un proceso que también lleva tiempo. Es interesante el tema. Con mucho gusto, algo puede comentar de cómo asegurar un par de procesos con referencia. Mira, me gustaría armarlo más. El próximo mes te armo más, algo así. Si no, Fer, me voy a salir del tema del día de hoy. Pero sí toma tiempo y es parte del proceso para muchas organizaciones. Y por ahí está creciendo la cantidad de empresas, Fer, que creo que lo están ejecutando. Por ahí yo conozco un par de clientes que lo están haciendo. Ok, entonces, en conclusión, es un proceso y depende de múltiples factores. Las estadísticas, más o menos, insisto, no es una receta, hablan que un proceso puede durar entre 21 días y 45 días, y algunas pueden ser incluso más. La posición esta que yo tengo de compliance, comencé creo que en noviembre y sigue el proceso, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues por múltiples factores, ¿ok? Puede ser que con esta empresa que solté, llegué a tener un proceso hasta de 6 meses, muy desesperante, muy complicado, de verdad. Y vamos a hablar un poquito más adelante de algunas razones, ¿ok? La realidad es que las estadísticas, Robert Walter, que es una empresa, un headhunter muy importante a nivel mundial, sacó un estudio que hizo justo de esto, de los tiempos de contratación en las organizaciones, y ellos dicen que el 26% de todas las vacantes se cubren en un lapso de 4 semanas, que generalmente es el tiempo que le dan al área de reclutamiento, desde que inicia la vacante hasta que se contrata. Por eso es que los reclutadores no tienen tiempo, porque en teoría tienen 4 semanas, muchos de ellos, para cubrir una vacante. Y ahí cambia completamente todo. Daniel me dice, Leti, ahora que hablas de publicación de vacantes, en tu experiencia, ¿la mayoría de las postulaciones directas en la industria farmacéutica se publican en la red? No. ¿Son exclusivas del Headhunter? No. En mi experiencia, no. Va a depender de múltiples factores, Daniel. Va a depender de el origen de la vacante. Las vacantes confidenciales, la gente no la va a publicar jamás. Tiene dos opciones: o lo busca de manera directa, confidencial, o se lo da a un headhunter. Sí, puede ser una opción. O, ojo, o tengo candidatos internos, o tengo, que esa es otra opción, o tengo algún programa de referencia y mejor lo manejo de manera interna si la vacante no es confidencial. En mi experiencia, lo que sí te puedo decir es que cada día más gente prefiere iniciar un proceso sin publicar la vacante. Y lo dije en la sesión anterior, ¿por qué?
porque la cantidad, y ayer también lo veíamos en el curso de los reclutadores, porque la cantidad de currículums que me llega a veces supera. Y es información, son candidatos que no tienen nada que ver con la posición. Nada que ver. ¿Ok? ¿Está incrementándose la cantidad de vacantes en el mercado oculto? Sí. Yo he observado con relación a la industria farma que muchas se manejan también en Indeed. Sí. Los medios varían, Cintia, pero yo te puedo decir que es muy probable que muchas estén en el mercado oculto. ¿Ok? Entonces, solo el 26% de las vacantes se cubren en 4 semanas. ¿Por qué ocurre esto? Y ustedes me van a dar la razón. Muchos de ustedes me han dicho, es que algunos reclutadores no saben, no conocen el perfil o no tienen claro el perfil. Olvídense del reclutador, el reclutador no es el que hace el perfil. A veces el mismo líder no sabe ni lo que quiere. Y es ahí donde los procesos comienzan a tropezarse con el tiempo, porque cuando les llevas candidatos te dicen, no, ¿sabes qué? Es que ya vi que también necesito que el candidato tenga esto y le voy a quitar esto y le voy a poner esto. Dices, me quiero morir porque ya tengo candidato. Los headhunters le decimos, perfecto, te hago otra búsqueda. Te va a costar, ¿eh? Porque yo cobro por búsqueda. Para mí, fine, te hago otra búsqueda y te voy a cobrar. Por eso es muy importante el perfil, ¿ok? Pero un reclutador interno, por supuesto que no va a pedir incremento de salario si le cambias el perfil, y eso puede ocurrir muy frecuentemente. Entonces, la claridad de los perfiles, olvídate del área de reclutamiento, que sí puede existir que el reclutamiento no lo tenga claro, pero muchas veces viene desde el origen, desde el líder de la posición que no tiene claro qué quiere. Y esto te habla mucho también del tipo de organización. Sol, estarás de acuerdo conmigo que evidentemente, bueno, pues este levantamiento de necesidad, pues no se hizo con quien tú hayas querido, con el área de reclutamiento, con el área de compensaciones, ¿no? De repente hay líderes que quieren Superman o quieren a las mujeres maravillas y eso no existe. Eso está en los programas de televisión, pero en la vida real esos candidatos no existen, ¿ok? La complejidad de los procesos, como lo mencioné, cada empresa tiene procesos extremadamente complejos o hay empresas con procesos muy simples, entonces también va a depender de eso, de sus procedimientos. De la disponibilidad de los líderes, aquí es súper importante mencionarlo. Cuando ya avanza un candidato en el proceso y de repente tiene que llegar la entrevista con el líder o con los líderes o hacer entrevistas de panel o evaluaciones o assessment, de repente en empresas con mucha movilidad, pues la disponibilidad no siempre está a tus órdenes. Entonces, esto también afecta mucho los tiempos de la contratación. Si pienso en la vacante de la vicepresidencia, yo recuerdo que a principios de diciembre entregué candidatos, por ejemplo, ¿no? Obviamente, pues diciembre, todo el mundo nos fuimos de vacaciones, mi cliente también, y cuando regresamos en enero, el director de recursos humanos estaba por temas personales fuera de México. Y entonces, pues prácticamente retomamos la vacante, me parece que la última semana de enero. Entonces, vean cómo va a depender de la disponibilidad el tiempo. Ahí prácticamente nos consumimos 4 semanas y yo y la persona de reclutamiento no puedo hacer nada. Nada, absolutamente. Puede influenciar, puede empujar, pero no está en mis manos estas agendas, ¿ok? ¿Temor a una mala contratación? Sí. Eso es horrible, horrible. Cuando el líder no decide porque tiene miedo de equivocarse. ¿Eso ocurre? Sí. Mejor tráeme más. Y mejor tráeme más. Y déjame lo pienso. Es horrible. ¿Eso va a pegar en el tiempo? Por supuesto que sí. ¿Ok? Candidatos fuera de perfil. Este es el tema. Candidatos que no tienen nada que ver, mucho tiene que ver con la perfilación de la vacante, por supuesto, ¿no? Pero muchas veces los candidatos están completamente alejados de lo que las organizaciones necesitan. Y ahí tiene mucho que ver el expertise y el conocimiento de la gente de recursos humanos.
Ellos son el filtro y aunque a ustedes no les guste, su chamba es, nuestra chamba es justo eso, detener o abrir puerta. ¿Por qué? Pues porque yo tengo un perfil de puesto y lo tengo que alinear. Pero esto también detiene mucho. A esto, yo lo dije en la sesión anterior, se le llama paja. O sea, es volumen, pero no hay candidatos alineados o candidatos con potencial para mí. Y es terrible. Por eso las áreas de recursos humanos a veces no quieren publicar, porque se quieren brincar eso. ¿Okay? Y si tiene un ATS, fantástico, le va a ayudar. Pero hay organizaciones donde todavía no manejan ATS. Entonces, todavía estamos a leer currículum por currículum y eso es terrible, ¿ok? Compensación fuera del mercado, esto es algo que ocurre muy frecuentemente. A veces las organizaciones te piden complejidad en las posiciones, pero su área de compensaciones, no el área, sino la compensación que ofrecen no está alineada al valor del mercado. Y esto evidentemente hace que el reclutador o el headhunter tenga la necesidad de buscar más candidatos porque no les llegamos al salario. Y es mejor saberlo desde el principio. Y Memo, no sé si estés por aquí, justo lo que hablábamos hoy, ¿qué es mejor? ¿Que me detengan desde el primer momento o que yo avance en el proceso? Que te detengan desde el primer momento. Es mejor que tú preguntes la compensación. Quien te diga que no preguntes, nunca ha hecho una negociación de salario. No tiene idea de lo que ocurre del otro lado del área de compensaciones y beneficios, porque repito, hay organizaciones donde te quitan la propuesta. ¿Por qué? Pues porque no voy a negociar. Estoy dando lo que vale el mercado. Depende de las organizaciones. La realidad es que esto afecta mucho los tiempos y por supuesto hay errores humanos. El error humano puede venir de cualquier área involucrada, desde reclutamiento, los líderes, compensaciones. El error humano puede estar en cualquier parte. Puede ser que no hayamos validado el perfil y que no entendamos el perfil, desde el líder hasta el área de recursos humanos, ¿no? Puede ser que tenga poca claridad en los salarios. A mí me ha pasado que un cliente me puede decir, mira, Leti, pues puede ser que el salario de esta posición esté entre este y este. Y a la hora de presentarle candidatos, no, espérate, es que me quedo con el rango mínimo. Dios mío, y entonces es volver a empezar para poder buscar candidatos con salario más alineado a lo que el cliente pide. Y por supuesto, la compensación y los beneficios fuera de mercado. Esto te impacta mucho porque los profesionales que buscan empleo, o sea, ustedes, siempre tienen que hablar en términos de compensación total. Y cuando hablamos en términos de compensación total, esto está involucrando a los beneficios. Entonces, hay muchas organizaciones que sus beneficios, que lo que ofrece están fuera del mercado y eso tiene una complejidad mayor en la búsqueda. Todos estos factores y más incluso pueden marcar, adicional a la complejidad del proceso, adicional a todo lo que se hace en recursos humanos, que los tiempos de las organizaciones varíen. Ahora bien, ¿cuáles son las señales de alarma que yo les recomiendo a ustedes que tomen en cuenta cuando algunas posiciones o algunos tiempos se fueron de más? Ojo con esto, chicos. Hay una relación entre el tiempo de contratación y la cultura o el tipo, ojo, el tipo de empresa que es. Sí hay una relación. Ya lo mencioné, puede ser que el salario no sea competitivo, puede ser que los beneficios no sean competitivos, puede ser que no se sepa lo que se quiere, puede ser que haya confusiones en el perfil, puede ser que la gente no le esté, el líder no le da importancia a los procesos, pueden ser múltiples factores, ¿ok? Pero hay ciertas alarmas para ustedes, para que puedan ir midiendo el tipo de organización que es. Si la vacante se publica muy frecuente, esto es, cada rato están buscando lo mismo, ahí hay algo. Algo no está funcionando. Hay algo que no está amarrando, ¿ok? Si la empresa tiene vacantes de lo mismo o de otras posiciones, pero no está en proceso de expansión, ni compraron una nueva unidad, ni compraron un nuevo sede, ni compraron esto, ni compraron lo otro, ¿ok? Eso es un indicador. O sea, si la empresa está en expansión, si la empresa está haciendo algún cambio, abriendo áreas, etcétera, etcétera, está creciendo, eso
es normal que haya más vacantes. Pero si no está en expansión y no está haciendo nada, significa que su rotación es alta. ¿Edrey? Sí, Leti, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada más, es una duda que tiene un poco que ver con lo de la vacante que se publica frecuentemente. ¿Por qué te lo pregunto? Porque yo luego en los empleos de LinkedIn veo de que hay unas vacantes que después de un tiempo cierran solicitudes, pero vuelven a abrir la misma. Recuerdo de que nos comentabas bueno, al menos yo hablando por mí en el curso, que hay de que nosotros cuando mandemos invitaciones que no pasan de los 3 meses porque nos afecta el algoritmo. Algo puede llegar a pasar con las empresas de que por eso luego cierran esas y las vuelve a abrir para que no les afecten negativamente en algo. Esa es una. Y la otra que tiene que ver con lo de alguna vacante que no está que una empresa que no está en expansión y demás. Yo entiendo de que, y lo digo por experiencia, hay veces de que el perfil que necesitas no lo tienes internamente, entonces debes de buscar por fuera. Ahí hay una forma, pues más o menos de saber o es aventárnosla ahí de que si no es mucha rotación y efectivamente es por eso. Gracias. Am, Voy a contestar primero la primera pregunta. Las empresas, cuando abren una vacante, algunos sistemas te permiten determinar el tiempo que quieres que esté vigente esa posición. Eso lo determina el reclutador. Le voy a dar, dependiendo de sus tiempos, le voy a dar una semana de publicación, no quiero más. ¿Por qué? Pues porque yo tengo que cerrarla, yo tengo prisa, ¿no? Entonces va a depender de múltiples factores. Nuevamente, Drey, no es una receta de cocina. Yo puedo determinar que quiero que esté público una semana o 3 días, bye, ¿no? O a lo mejor decido cerrarla. ¿Por qué? Porque ya tengo muchos candidatos, ya, bye, la cierro. Entonces, no tiene nada que ver con esta parte que tú mencionas del algoritmo, nada que ver. Tiene más que ver probablemente con lo que la persona que hace esto lo decida o de la necesidad de la organización, punto. ¿Vale? No sé si contesté tu pregunta. Dos, cuando las empresas tienen vacantes, creo que a lo mejor no fui clara. Yo hablo de cuando la organización muy frecuentemente está rotando las vacantes y no hay información de crecimiento. ¿Me explico? Siempre está buscando lo mismo o siempre está con muchas vacantes. Eso es un mal indicador, porque eso te habla de rotación. No es lo mismo a lo que tú dices. A lo mejor tengo una vacante, no tengo el talento interno desarrollado y salgo. O a lo mejor sí lo tengo y lo pongo a competir contra el externo, porque eso ocurre. Las organizaciones, y eso es muy sano, las organizaciones muchas veces buscan talento externo y luego lo comparan contra el talento interno. Y si el talento externo y el interno, el gap es menor, se quedan con el interno y eso es maravilloso. Eso es muy bueno. O tengo planes de desarrollo y busco y muevo a mi talento interno. Son muchos factores, ¿vale? Pero no tiene que ver con lo que tú me estás diciendo. Salgo a buscar, tengo una vacante. Eso es maravilloso. Que las organizaciones tengan vacantes es maravilloso. El problema es cuando siempre hay vacantes y muchas. Investigas tú a la empresa y eso es algo que vemos en el curso. Te das cuenta que tiene mucha rotación. Por eso es que se publican mucho y muy frecuentemente esas vacantes. Esas son alertas. ¿Sí me Vale. explico? ¿Sí? Sí, Son cosas diferentes. muy claro, Leti, gracias. Bueno, otro indicador que yo les recomiendo que tengan mucho cuidado es si hay comentarios y bajas evaluaciones. ¿A qué me refiero? Si en el mercado se dicen, porque las organizaciones, así como las personas, las organizaciones también tienen un branding. Y hoy hay sistemas que me permiten leer, puede ser o no objetivo, pero cuando río suena es porque agua lleva. Entonces creo que sí es importante que nos demos a la tarea de investigar comentarios, de investigar las organizaciones. Y uno de los factores que deberíamos de estar investigando es, oye, ¿y esta empresa, cómo es su nivel de rotación? O sea, ¿con qué frecuencia mueve a su gente? Yo me acuerdo mucho, no voy a decir el nombre de la empresa, pero cuando yo entré a esa empresa, la gerente de reclutamiento, yo todavía no era la responsable, me dijo, Leti, hay algo que tienes que saber, y es una empresa transnacional. En esta empresa se contrata el 100% de la gente en 2 años, o sea, la rotación del 100% de la empresa es a promedio 2 años. Yo dije, oh, por Dios. Oh, y sí, sí, eran muy pocos los que continuaban por más de 5 años.
Entonces, eso te habla de la organización. Cada uno de ustedes decide qué es lo que quiere. Yo lo que les comparto es cuáles son algunas señales de alerta. Por eso también las vacantes se postulan y duran mucho estas posiciones, porque detrás de cada una de estas cosas, pues hay temas de la organización. La realidad es que las organizaciones hoy están cuidando mucho el tema de la calidad de los procesos y yo creo que eso es lo correcto. Están dispuestos a que los tiempos se prolonguen si esto me ayuda a cuidar la calidad. O que en el proceso tomemos decisión porque pues es lo que hay, ¿no? Estos son los 3 finalistas, pues es lo que hay. ¿Con quién te quedas? ¿Con melón o con sandía? Bueno, pues ya que me quedo con este, ¿no? El resultado es catastrófico para ambas partes, ¿ok? Entonces, sí creo que las empresas están dispuestas a pagar el precio del tiempo para no sacrificar la calidad. Porque cuando una vacante se publica frecuentemente en los medios que ustedes encuentren, cualquiera que ésta sea, yo le llamo que la vacante está quemada. Es algo que yo siempre les digo a mis clientes, la vacante está quemada. O sea, todo el mundo sabe que la vacante está ahí y todo el mundo cuestiona por qué razón la empresa lleva 2 meses, 3 meses. ¿Qué pasa? O no encuentra el talento o la empresa no sabe qué quiere. La vacante está quemada. Y les voy a platicar una anécdota. Hace algunos años yo tuve una vacante que me costó lágrimas y sudor, literalmente. Esta vacante era una posición importante y yo hice todo el mapeo del mercado laboral. Eso es algo que hacemos mucho los reclutadores. Investigar de mi mercado laboral quién ocupa esa posición. Entonces yo tenía mapeado completamente el 100% del mercado. Dime la empresa que quieras, yo sé quién está, yo sé cuánto gana, yo sé qué beneficios tiene, yo sé quién se movería, yo sé quién no se movería. Entonces yo tenía el mapa de ese mercado, pero la realidad es que la líder de esa posición pues no quería a nadie. Esa es la realidad, no quería a nadie porque era su propia sustitución, porque esta persona se jubilaba y no se quería ir. Y entonces, pues imagínense ustedes el resultado de este proceso. La realidad es que puso todos los peros para no seleccionar a nadie, a nadie. Y entonces ya habían pasado todos los candidatos disponibles, ¿no? Que cubrían el perfil y ella a todos me rechazaba. Evidentemente yo le decía a mi jefe, es que la vacante está quemada. O sea, ya nadie quiere venir a entrevista con nosotros y la empresa era una súper empresa con un súper sueldo, pero ya nadie quiere venir porque saben que en realidad lo que está ocurriendo es que esta persona no se quiere ir y les está poniendo el pie. Entonces, hagamos algo porque la vacante ya se quemó. Y evidentemente, pues tuvo que entrar el director general y el director de recursos humanos a decirle a esta persona, o decides o te saco del proceso y no seleccionas tú. Por eso digo que me costó sangre y lágrimas, porque a quien cuestionaban era a mí por los tiempos, porque el tiempo se había ido a 6 meses. A ver, Leti, ¿qué has hecho? Cuando en realidad el tema era del otro lado, ¿no? Entonces, evidentemente, mis reportes, oye, está pasando el estatus de la vacante, oye, ya vimos a tantos candidatos, ya evaluamos a tantos, ya pasó esto, ya pasó lo otro. Por eso reclutamiento es un proceso numérico, pero la realidad es que la vacante se quemó. Esto es un indicador de que algo está ocurriendo, sí, y esto es un indicador que el tiempo de estas empresas siempre es muy largo. Entonces, cuidado con estos tiempos y cuidado con estas empresas quemadas, ¿ok? Fernando, cuando he tenido entrevistas me llama mucho la atención que finalizan la entrevista diciendo, todavía tenemos otras entrevistas, como sugieres contestar. ¿Eso es estrategia de los reclutadores? Pues yo creo que eso es verdad de los reclutadores. Te están diciendo la verdad. Tenemos muchos otros candidatos, eso es verdad. Mal harían en tener solo un candidato. Y eso te está diciendo, pues estás en el proceso. Pero también eso te está diciendo, no sé si vas a avanzar. ¿Ok? ¿Cómo lo contestas? No hay manera de contestarlo, simple y llanamente, ok, tú lo sabes, igual que tú deberías de tener opciones. Y algunos reclutadores te van a preguntar en cuántos procesos estás avanzando. No es mentira. Tú puedes decir que estás avanzando en otros procesos, no es mentira.
Yo soy enemiga de las mentiras y quienes me conocen lo saben. Yo ahí te diría, es verdad lo que el reclutador te está diciendo. Siempre va a haber más candidatos. No sé si contesté. ¿Te refieres a que la compañía puede tener alta rotación y si no hay crecimiento puede ser una alerta de clima laboral? Sí. Cuando hay una empresa con muy alta rotación. La rotación se divide en dos, deseada y no deseada, desde el punto de vista de la organización. Cuando la rotación es deseada, o sea, yo organización quiero que te vayas, puede ser alerta de ciertos factores. Cuando la rotación es no deseada, ¿qué significa? Cuando la gente solita se va, también te puede dar un gran indicador porque la gente abandona las organizaciones. Son indicadores completamente diferentes dependiendo. Esto va a ser muy difícil que tú lo sepas si es deseada o no deseada, pero sí, una alta rotación es un indicador, Cintia, aparte de Indeed y de otras fuentes. Por supuesto, depende de tu nivel, Fernanda. Yo, Indeed, yo, Headhunter, no lo uso. No, yo uso mi networking y LinkedIn. Para mí es la red número 1. Pero muchas posiciones, depende de tu nivel, Indeed es una buena opción. Hay otras, OCC, hay muchas en el mercado ya que puedes tú trabajar. Desgaste, me imagino. Sí, gracias, Leti, aprecio tu respuesta. Ok, con mucho gusto. Cuando te preguntan si estás en otros procesos, justo lo acabo de contestar, Alice. ¿Es bueno decirlo? Sí. Yo, insisto, no recomiendo la mentira. Probablemente porque soy reclutador corporativo. La mentira es, si me doy cuenta de tu mentira, es muerte súbita, ni hoy ni mañana. ¿Podría hacer una sesión sobre las redes sociales que deberíamos usar? Sí, buen tema, Sol, con mucho gusto. Claro que sí, ya salieron 2 temas. Ok, ¿alguna pregunta? Por lo tanto, y en conclusión, el tiempo varía, tranquilos. Sé que el tiempo es fuerte para ustedes, la necesidad es importante, pero no lo pueden controlar. No por mucho hablarle al reclutador, él va a acelerar sus procesos. Y eso es importante mencionarlo. A mí hay candidatos que me dicen, oye, Leti, ¿sabes algo de la vacante? Es que sabes que estoy en otros procesos. Éxito. Te deseo el mejor de los éxitos. Toma tu decisión como yo tomaré la mía, pero no voy a acelerar mi proceso. O sea, no hay presión ni por parte de la empresa ni por parte tuya. Leti, Ajá. tengo una pregunta respecto a ese tema, porque hay gente que te dice que contactes y tengas los datos de quien está contratando y por lo que dices, no es tan bien visto en todos los casos que tú contactes y les digas, oye, me inscribí en tu proceso, me puedes dar, si ellos no te hablan, tú no tienes que llamar. Yo creo que son cosas diferentes. Yo creo que dar seguimiento o agradecer la entrevista siempre es importante. Es un buen Ok. gesto. Oye, gracias, Leti, por el tiempo que me brindaste. Estoy a tus órdenes. Si no me han llamado y creo que me fue muy bien, Leti, ¿me recomiendas hacer un mensajito leve, concreto? Hola, ¿cómo estás, Leti? Soy fulano de tal. Solo deseo saber si tienes algún feedback, algún estatus del proceso. Eso yo sí lo recomiendo. A lo que me refiero es, hay candidatos que te llaman todos los días. He tenido, no miento. Adrián, tú ya lo viste. Yo tengo 2 números separados, 2 teléfonos separados. Sé que en este número, en este teléfono, puedo tener este número. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. ¿Y por qué no lo voy a hacer? Pues porque sé que entonces voy a tener que tener el teléfono sábados y domingos, 10, 11 de la noche. Y hay candidatos que te buscan a esa hora o te buscan a las 5 de la mañana o te buscan sábados y domingos. Y eso sí es pésimo. Ujú. Y el silencio comunica, socorro. Sí. Tú ya contactaste, perdón que lo diga, a muchos de ustedes no les gusta esto, pero lo siento, alguien se los tiene que decir, perdónenme. Si tú ya contactaste al reclutador, al empleador, a quien haya sido, y ya te dijeron, el proceso avanza, punto, Ujú. punto. Pero si tú llamas todos los días tratando de obtener información, el proceso no se va a acelerar porque tú presiones. Claro. Y yo he tenido que responder esto, oye, Leti, es que estoy en un proceso, obvio, yo no te quiero perder. Si eres un candidato viable, yo no te quiero perder, pero entiendo que ese es mi riesgo. Y lo que yo tengo que contestar es, oye, qué bueno, me da gusto que tengas procesos, pero yo no voy a acelerar mi proceso.
No lo puedo Claro. hacer. Depende de cada posición. Puede ser que yo le llame a mi cliente y le diga, oye, podemos perder a tal persona. Sí, es probable que lo perdamos, pero la mayoría de mis clientes me dicen, Leti, no voy a acelerar los procesos, porque Claro. acelerarlos implica que corra un mayor riesgo. No lo voy a hacer. No sé si contesté tu pregunta. Sí, gracias. Fernanda, creo que contesté el email esto. Sí, sí, creo que vale la pena. No, no, pero no sean intensos. Ojo con eso. De verdad, chicos, ustedes no lo creen, pero, y no solo yo, las historias de los reclutadores, hay historias de terror, donde nos ofenden, donde nos dicen cosas, donde a mí me han dicho de por tu culpa mi hija no come, de verdad, literal, por tu culpa mi hija no come, por tu culpa, porque tú, o sea, ¿yo? Ahora ya entendí por qué no encuentras chamba. Ya entendí. O sea, esas cosas hablan muy mal de quien las hace. Cuando la vacante es tuya, se va a dar. Fíjate, Cintia, me gusta mucho lo que estás diciendo. Tú ya hiciste tu entrevista. Tú ya debiste haber hecho lo que tenías que hacer. Si lo que tenías que hacer ya lo hiciste, suelta, suelta. Deja que las cosas fluyan. ¿Me explico? Yo sé que hay gente que después de que la entrevista, que si mandan un email, que si mandan un análisis de los 30, 60, 90 días, que si mandan esto, que si mandan lo otro, yo siempre les voy a decir, mira, lo que tú mandes después de la entrevista ya no vale, porque tú ya fuiste evaluado. Porque el reclutador y el panel de entrevistadores hacen una evaluación inmediatamente después de la entrevista. Eso es parte importante del proceso. Ya te evaluaron. Ese numerito que te pusieron ya está. Ese numerito no va a cambiar por lo que tú mandes después o porque tú te pongas de intenso. Ese número ya está. Y ese número está 20 minutos después de tu entrevista. Lo que tú tenías que hacer ya está. Si eres candidato o no, ya está definido. Esa es una realidad, Cintia. Sí, sí, es muy real, Leti. Y uno y la honestidad aquí de uno mismo, ¿no? O sea, tú sabes cuando vas a esa entrevista cómo lo hiciste, no, nadie te va a decir este, mentiras, o sea, tú te vas a dar Es cuenta de tu correcto. empeño y lo vas a sentir, no te puedes engañar, no te puedes engañar. Y tú Es sabes si esto no es. Es correcto. Sabes si ajustaste o no, si hiciste fit en el perfil o no, y de ahí para adelante. El 20% de la gente hace lo que tú estás diciendo, Cintia. Los demás, todo el mundo te dice que le fue bien, porque no estamos acostumbrados a evaluarnos, a escucharnos, a analizarnos, a pensar qué tengo que mejorar para la próxima. La gran mayoría de los profesionales no lo hacen. Y entonces es cuando el profesional pide feedback. Pero yo siempre lo he dicho y ayer también en el curso que doy a los reclutadores lo decíamos. ¿Es un error del reclutador dar un feedback? Sí, me parece que sí. Es un grave error. No debe de dar feedback. No debe. Por múltiples razones, entre ellos la legal. Entonces, quien se tiene que analizar en el proceso y quien tiene que ser 100% corresponsable del proceso somos nosotros. Yo siempre digo, ¿cómo te fue en la entrevista? Bien. ¿Y luego? ¿Por qué no avanzaste? Y sí hay formas de saberlo. ¿Ok? Gracias, Leti. Ok. Interesante tema, ¿no? Sí. Interesante. Ok. En conclusión, chicos, tranquilos, el tiempo no está en sus manos, el tiempo varía. Ya vimos que puede ser hasta 3, 6 meses, va a depender de múltiples factores, no es que la gente de recursos humanos esté rascándose el ombliguito, puede ser múltiples factores por los cuales el proceso no avanza. ¿Qué nos queda? Tener paciencia, no desesperarnos, estar pendiente y yo siempre les digo, nada es tuyo mientras no lo tengas. No te pares. Independientemente del tiempo que se tomen las empresas, tú no te puedes detener. No te detengas. Sigue buscando hasta que tú tengas una oferta en la mano. Y aún así he tenido en mi grupo de empleabilidad 2 personas que se les ha caído. Y en empresas internacionales, con oferta en mano.
Eso es lo único que yo les puedo recomendar. Nada es tuyo mientras no lo tengas. Punto. De hecho, el reclutador, yo, no aviso del cierre de una vacante hasta el primer día de ingreso de la persona. Entonces ahí es cuando le digo a mis candidatos, gracias por tu participación. Porque tanto para ustedes como para mí, el proceso se puede caer. ¿Vale? A ver, interesante. Yo estoy segura que muchas cosas no las vemos y no tienen ustedes por qué verlas ni por qué saberlas, porque ustedes no están en la función. Eso es justo lo que yo comparto con ustedes, ¿ok? Para que entiendan por dónde va el proceso. Ok, chicos, les quiero recordar que tenemos nuestros programas de empleabilidad donde justo trabajamos de manera individual y o grupal todos estos temas para ayudarles a establecer su estrategia y entender muchas cosas. Les recuerdo que los tenemos, si a alguien le interesa, por favor, háganmelo saber. El programa de grupal de empleabilidad arranca el 28 de marzo y el programa de preparándome para una entrevista exitosa el 25 de marzo, por ahí. Búsquenme, por favor, recuerden que son máximo 10 personas nomás, porque no me da la vida para atenderlos a todos, ¿vale? Entonces, por favor, búsquenme si a alguien le interesa. Los webinars de marzo, ya tenemos aquí dos propuestas. Si alguien tiene propuestas que quieran que pongamos para el mes de marzo, háganmelo saber, ¿sale? Con mucho gusto, si lo podemos hacer, lo hacemos, ¿ok? Nuestras páginas están disponibles, nuestras redes, compartan, ayúdenme a compartir y mi teléfono de contacto a través de WhatsApp, por favor, porque muchas veces, aunque suene el teléfono, hay ocasiones donde no puedo contestar. Muchísimas gracias por su compañía. Se acerca el fin de semana. Que tengan bonito fin de semana. Cuídense. Gracias. Igualmente, saludos a todos. Bye. Bye, Leti. Gracias, Leti. Buen fin de Bye, semana. bye. Bye.